Buenas tardes. Vamos a trabajar ahora la primera parte del tema sobre la evaluación de los aprendizajes de los alumnos universitarios. En este tema recordamos que esta primera parte tiene que ver con los conceptos de evaluación. Vamos a intentar ubicar la evaluación dentro como un elemento más del proceso de enseñanza-aprendizaje y vamos también a intentar responder a las preguntas que desarrollan el proceso de evaluación. ¿Para qué se evalúa? ¿Qué se evalúa? ¿Quién debe evaluar? ¿Y cómo se debe evaluar? Para que este último punto nos permita vincular esta segunda parte del tema. En primer lugar, vamos a intentar saber qué es lo que es evaluación y qué es lo que no debe ser evaluación en este ámbito del aprendizaje de los alumnos. Por un lado, la evaluación debe ser siempre una actividad para mejorar. El profesor, cuando evalúa a los alumnos, debe intentar orientarlos para que esos aprendizajes mejoren y consigan los objetivos propuestos. Decimos también que la evaluación es una expresión de una inquietud profesional. El profesor, como profesional de la docencia, está siempre preocupado e inquieto porque la evaluación mejore no solamente su actuación, sino también mejore el aprendizaje de sus alumnos. Es una actuación también analítica y crítica, en el sentido de que es un proceso en el que se pretende analizar unos datos y, por otro lado, también que ello permita hacer una valoración de ese proceso. Decimos también que es parte de todo lo que es el desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje. Es un elemento más que no solamente debe incidir en una parte de ese proceso, sino estar presente a lo largo de todo el mundo. Además, nos sirve para formular juicios de valor, hacer una valoración de esos aprendizajes que han ido adquiriendo los alumnos y, por último, un elemento que nos parece importante y fundamental, que es un esfuerzo de equipo, en el sentido de que no debe ser nunca una actuación individual del profesor, sino que debe permitir que participen otras personas o con otras funciones para que le den realmente consistencia al proceso. ¿Qué es lo que no es o no debe ser la evaluación? Por un lado, no debe ser un examen terminal, es decir, una actuación que al final del proceso decida si el alumno supera o no supera una determinada fase. No debe ser una inspección técnica, en el sentido de que no debe permitir a agentes externos emitir ese juicio sin estar realmente contextualizado. No debe ser algo impuesto, sino que los participantes deben entenderlo como un elemento susceptible para su mejora. Como hemos dicho con anterioridad, no debe ser científico, es decir, sino que debe estar sujeto a unas reglas, a unas normas y a unas técnicas específicas que le den rigurosidad a todo ese proceso. No debe ser tampoco algo descoordinado con los diferentes elementos del currículum, con los objetivos, con los contenidos, incluso descoordinado también con el desarrollo de la docencia, con las metodologías que el profesor utiliza. Y fundamentalmente también no debemos intentar que la evaluación no sea algo irrelevante, es decir, que la evaluación tenga algún sentido tanto para los participantes como para el resto del proceso. Recogiendo algunas definiciones sobre evaluación, sintetizándolas e integrándolas, hemos intentado ofrecerles una definición, digamos, compleja, una definición completa. Por eso decimos que la evaluación es un proceso que parte de la descripción de una realidad concreta y que intenta contrastar la información que se ha recogido. Esa información se debe reflexionar, sobre todo llegando a interpretarla, a analizarla y a valorarla. Ese proceso debe ser contextualizado y algo muy importante, a nuestro entender, es que es una información que debe difundirse a los interesados, fundamentalmente porque es una información que debe proporcionar argumentos para tomar decisiones fundamentalmente dirigidas a la mejora.
Por eso debe reunir a diferentes implicados, tanto externos como internos, y además debe recurrir a diversos métodos y técnicas en la recogida de datos. Por eso hablamos tanto de una evaluación cuantitativa como cualitativa. En este sentido, y vinculado con esto, podemos decir que la evaluación responde a una serie de paradigmas. Fundamentalmente al paradigma cuantitativo, más centrado en la cantidad, en la importancia que se le da más a los resultados que al proceso. También suele ser una evaluación más vinculada o pegada a los análisis estadísticos, inflexible normalmente, y en este caso el evaluador suele estar ajeno o lejano al contexto en el que se evalúa. Sin embargo, desde el paradigma cualitativo, la evaluación está más centrada en la calidad, más centrada también en los procesos, se le da más importancia a los procesos, a la comprensión de esos fenómenos que se están evaluando. Suele ser flexible en el diseño, es decir, que admite cambios y está sujeto a esos cambios, y el evaluador suele ser una persona cercana a ese contexto. Integrando estos dos paradigmas, el cuantitativo y el cualitativo, aparece el tercer paradigma, que sería el paradigma mixto, en el que parte de la combinación de distintas técnicas e instrumentos, y desde luego lo hace desde un análisis más interpretativo que descriptivo. La evaluación, por tanto, es un proceso continuo de retroalimentación para el proceso de aprendizaje del alumno, que le debe permitir reorientar ese aprendizaje con la finalidad de mejorarlo. Es una actividad que se constituye básicamente valorativa e investigadora y que intenta comprobar el grado en la consecución de los objetivos que previamente se han ido diseñando. El lugar que ocupa la evaluación en la enseñanza tenemos que diferenciar desde lo tradicional hasta una perspectiva más integradora. Como vemos en este esquema, desde el planteamiento más tradicional, la evaluación se constituye como un elemento al final del proceso. Se planifica, se actúa, finalmente se evalúa y después sirve para tomar una decisión o para reflexionar sobre ella e incidir nuevamente en la planificación. Sin embargo, desde la perspectiva integradora, en la planificación ya se incorpora la propia evaluación. Esta suele ser una evaluación diagnóstica, cercana al contexto, que permite atender a las necesidades de los participantes. Esta planificación permite el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que la evaluación debe estar presente en cada uno de esos momentos, fundamentalmente para ir ajustando el desarrollo a lo planificado. Y finalmente, la evaluación también forma parte de ese momento final en el que los resultados que se han obtenido permiten modificar, en su caso, la planificación principal. La evaluación, por tanto, en esta relación entre enseñanza y aprendizaje, es una evaluación que incide en la docencia, en la enseñanza del profesor, pero también es una evaluación que debe incidir en el aprendizaje de los alumnos, modificando tanto lo diseñado en la docencia como modificando los aprendizajes que los alumnos están desarrollando. Si abordamos, digamos, el papel que tiene la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en dos momentos fundamentales, hemos denominado el antes y el ahora, es decir, lo que se consideraba en un principio y lo que actualmente hoy día se entiende como estos conceptos, pues podemos ver cómo la evaluación de una manera más tradicional estaba centrado en pruebas de rendimiento, en los test más estandarizados, mientras que hoy día está basado más en las actuaciones de los alumnos y está más orientado a las carpetas individuales o a lo que los alumnos suelen ir desarrollando a lo largo de todo el proceso de enseñanza. Vamos ahora a centrarnos en las preguntas claves sobre la evaluación. Es decir, estas preguntas son las que nos van a ir permitiendo en las decisiones que vamos tomando con respecto a cada una de ellas, cómo se va configurando todo el proceso. Estas preguntas suelen ser para qué, quién, a quién, qué, cuándo, con qué, para quién
o en qué momento se hace la evaluación. Vamos a profundizar en cada una de ellas. En cuanto al para qué, es decir, la finalidad que tiene la evaluación, podemos decir que la evaluación está fundamentalmente dirigida a mejorar la calidad de los procesos. Es una evaluación o puede ser una evaluación que nos sirva también para evidenciar los logros o los aprendizajes que se han conseguido. Fundamentalmente debe de ir dirigida a tomar decisiones y solo en algunos casos o como una función extra puede servirnos también para certificar. ¿A quién va dirigido? En nuestro caso, la evaluación en este tema está dirigida fundamentalmente a los alumnos. Sin embargo, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un proceso completo, también entendemos que la evaluación debe ir dirigida tanto a los profesores como a los departamentos o incluso a la propia institución. En cuanto a quién debe desarrollar el proceso de evaluación, entendemos que la evaluación puede ser desarrollada no solo por el profesor, sino que también los alumnos pueden formar parte o pueden participar a lo largo del proceso en su propia evaluación. Y otra pregunta importante para ir determinando el proceso es ¿qué se va a evaluar? Y en este sentido entendemos que se pueden evaluar muchos elementos. Entre ellos, tanto la capacidad de memorización, que es un elemento fundamental y que tradicionalmente ha formado parte de la evaluación del aprendizaje de los alumnos, pero también se puede evaluar aprendizajes relacionados con la habilidad para resolver problemas, se puede evaluar la capacidad de ejecución, es decir, las habilidades de aplicación del alumno, la capacidad de comprensión, de análisis, también se pueden evaluar opiniones o aprendizajes relacionados con la creación, es decir, habilidades de síntesis o pensamiento creativo. Y, como no, también la evaluación debe intentar integrar valores y actitudes, es decir, no solamente las reacciones hacia la docencia, hacia los profesores, sino también a la enseñanza que se ha recibido, a las tareas o al material que se ha proporcionado durante el proceso de enseñanza. En cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación, responden a la pregunta ¿con qué vamos a evaluar? Y en este caso, pues las técnicas más usuales, o digamos que fundamentales en la evaluación, suelen ser tres técnicas vinculadas con la observación, con la encuestación o con los documentos. Para cada una de estas técnicas aparecen instrumentos que más adelante y fundamentalmente en el tema 2 o en la parte segunda de este tema sobre la evaluación del aprendizaje de los alumnos vamos a desarrollar con más exhaustividad. Bien, estas preguntas para todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos que están directamente relacionadas o vinculadas. Y así podemos ver que dependiendo sobre el qué se va a evaluar, es decir, bien se evalúen conocimientos o habilidades intelectuales, se evalúen procedimientos o habilidades, o bien se evalúen conductas, actitudes o valores, pues se corresponde con una serie de técnicas o instrumentos de evaluación. No significa que cada objeto a evaluar esté determinado únicamente por una técnica, sino que aquí exponemos aquellas técnicas o aquellos instrumentos que son más apropiados para evaluar esos elementos. Por ejemplo, para evaluar los conocimientos y habilidades, pues lo más conveniente es utilizar pruebas objetivas o pruebas de ensayo. En este caso, bueno, pues tenemos algunos test de respuestas breves o, o pruebas relacionadas con verdadero o falso, de correspondencia o selección múltiple, es decir, aquellos instrumentos o pruebas que son más apropiadas o que tradicionalmente se han utilizado más para evaluar esos elementos. Sin embargo, cuando vamos a evaluar procedimientos o conductas o actitudes, pues vemos que existen otro tipo de instrumentos y que en base a ellos también podemos pues, hablar de los diarios, de los informes, de las entrevistas, de los proyectos o de los portfolios. Este tema lo vamos a, como hemos dicho, lo vamos a desarrollar en más profundidad en la segunda parte del tema.